forgot to mention someone important here, the bishop from Jackson, No mencionaste al obispo de Jackson, Edwin Felici. Edwin Felici. And the most important person, Y la Juanita. más importante es Juanita. Buenos dias. Good morning. Kalevanicum. Good morning. Kalevanikum. Boker Tov. Broke your toe. In the last 30 days, En los últimos 30 días I have been in Puebla, Mexico, he estado en la ciudad de Puebla, México, Coimbatore, Tamil Nadu, en ese lugar también, in South India, en la Sur India, and now I'm in the capital city of the Lord's family, ahora estoy en la capital del pueblo del Señor, con la Jackson, New Jersey. familia. Jackson, New Jersey. Con mis hermanas y hermanos, With my brethren, my home church, mi iglesia casa. and I don't know which language to speak, Y no sé qué lenguaje escoger. but soy feliz, Cristo mi sábado. Anyway, gloria a Dios, Glory be to God. Stotiram, Praise the Lord. that's Tamil for praise the Lord, or we say Baruch Hashem. I am just pleased Estoy muy agradecido to be alive today and watch what God is doing. de estar vivo hoy día y ver lo que el Señor está haciendo. I will celebrate my 5th wedding anniversary with the most beautiful woman in the world. Estoy celebrando mi 5º año de aniversario con la mujer más bella del mundo. There was an evangelist who came down off of the platform one day when Lori and I were just about to be married. Hubo un evangelista que estaba saliendo del púlpito cuando estábamos a punto de casarnos. Stopped right in the middle of her sermon Se detuvo en medio de su sermón. and said, Dr. Koch is old, Él dijo, el Dr. Koch es viejo, but he's not blind. pero no es ciego. So I give honor to the gift from God, my wife Lori. So, le doy gloria al Señor por el regalo de mi esposa, que es mi esposa Lori. This is the longest honeymoon on record. Esta es la luna de miel más larga que se ha grabado. There's only one problem. Solo hay un problema. I'm so old now, I follow her around the house and forget why. Estoy tan viejo que yo la sigo en la casa, pero se me olvida por qué la estoy siguiendo. Somebody asked me this morning, how old are you? Alguien me preguntó esta mañana, ¿cuánto tienes? ¿Qué edad tienes? I said, I'm so old, I was born before the Dead Sea got sick. Yo soy tan viejo que yo nací antes del mar muerto que se enfermara. How many of you have a social security number in your pocket? ¿Cuántos tienen un número de seguro social en su bolsillo? I'm so old, my social security number is 5. Yo soy tan viejo que mi seguro social es el número 5. Benjamin Franklin has 4. Benjamin Franklin el número 4. How many in this room love the Lord Jesus Christ? ¿Cuántos en este cuarto aman al Señor Jesucristo? How many are grateful for the purity of the gospel? ¿Cuántos se han agradecido de la pureza del Evangelio? Aleluya. How many love the scripture, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. ¿Cuánto le ama la escritura que dice, por gracia son salvos, no algo que hiciste, sino que es un regalo del Señor? How many love the simplicity of that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Cuánto aman que la simplicidad que dice, si confiesas al Señor con tu boca y crees en tu corazón que Jesús murió por los muertos, eres salvo.
You like the verse, the wages of sin is death, ¿Te encanta la dádiva del Señor? La muerte es el pecado, but the gift of God is eternal life. pero la dádiva del Señor es la vida eterna. One single man wrote those words. Un hombre escribió estos versículos. And I want you to open your scriptures to 1 Corinthians chapter 15 Y quiero que abran su Biblia a 1 de Corintios capítulo 15. and make sure that you understand Y asegurarse que entienda that from Genesis to Malachi there is good news. desde Génesis a Malaquía hay buenas nuevas. That good news is written clearly in what we call the New Testament. Esas buenas nuevas se inscribe claramente en lo que llamamos el Nuevo Testamento. And in 1 Corinthians 15 verses 1 through 4 we are told very clearly Y en 1 de Corintios 15 del 1 al 4 se nos dicen claramente what the gospel is lo que es el Evangelio and from where it came. y de dónde vino. The Apostle Paul, writing to the church at Corinth, El apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Corintios told them that he preached to them the gospel. le dijo que él le predicó el Evangelio, They received what he preached. recibieron lo que prediqué, They were saved by what they heard and did, fueron salvos por lo que oyeron y por lo que hicieron, and that they continued to stand in the truth of the y gospel. que continuaron parados en la verdad del Evangelio. In verses 3 and 4, he makes very clear what the gospel is. En el versículo 3 y 4 él hace claramente lo que es el Evangelio. The gospel is that Jesus died for you, El Evangelio es que Cristo murió por nosotros, was buried for fue you, enterrado por usted y por mí, and resurrected for you y resucitó por nosotros, according to the scriptures. de acuerdo a las Escrituras. Make no mistake about it. No tenga esto por error. The gospel of Jesus Christ El Evangelio de Jesucristo is the story of his death, burial, and resurrection. es la historia de su muerte, su entierro y su resurrección. And that complete act of God Y ese hecho completo de Dios is what brought you into the family of God. es lo que te trajo a ti a la familia de Dios. How many are grateful to be called brother by the Lord Jesus Christ? ¿Cuántos están agradecidos que el Señor Jesucristo te llama hermano? Though we were not born Jews, how many are grateful that we've been circumcised in our hearts? Aunque no nacimos judíos, ¿cuántos están agradecidos que fuimos circuncidados en nuestro corazón? So make no mistake about it. So, no tenga esto por error. I believe in the gospel of the Lord Jesus Christ. Yo creo en el Evangelio del Señor Jesucristo. It is the power of God Es- unto salvation. Es el poder de Dios hacia la salvación. And Jesus is pretty exclusive. Jesús es exclusivo. He says, no one comes to the Father but by me. Él dice, nadie llega al Padre si no es por mí. I am the way, the truth, and the life. Yo soy el camino, la verdad y la vida. I ask you again, Le hago la pregunta de nuevo. how many here are excited about what the Lord Jesus Christ ¿Cuántos has? aquí están emocionados por lo que el Señor Jesucristo ha hecho? So our lesson today comes from the book of Galatians. Nuestra lección hoy viene del libro de Gálatas. I'm going to ask Marianella to read for us Galatians chapter 1 Le voy a pedir a Marianela que lea Gálatas capítulo 1, from verse number 11 del versículo 11 through chapter 2 verse 9. hasta el capítulo 2, versículo 9. Those who speak English, just read from your Bible. She's going to read it in Spanish. Aquellos que entienden inglés, síganme con la vista en inglés y yo lo voy a leer en español. Galatians 1:11 through 2:9. Correct. Okay. Correcto. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis compañeros en mi nación, siendo muchos más celosos de la tradición de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví a nuevo a Damasco.
Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaba a Dios por mí. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, a pesar de los falsos hermanos, introdució a escondidas que entraba para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a la esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de persona. A mí pues, de las reputaciones, nada nuevo de comunicarme. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como el Pedro y de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que había sido dado a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, no dieron a mí y a Bernabé la diestra en señales de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que no nos acercaren de los pobres, la cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. We are headed somewhere this morning. Vamos a ir a un lugar. I ask you a question, how many are excited about the gospel? Le hago la pregunta, ¿cuánto están emocionados del evangelio? And when we end this service today, we are going to celebrate with a very loud shout of praise. Y después que terminemos el sermón, vamos a celebrar con un grito de júbilo. And give God the glory for one fact. Y darle a Dios la gloria por una verdad. That the gospel reached our hearts Que el evangelio llegó a nuestro corazón in its most purest form. en la forma más pura. Centuries and many men have not altered or changed the gospel one little bit. Hombres nunca han podido cambiar el evangelio ni un poquito. We are going to celebrate the purity of the gospel of Jesus Christ. Vamos a celebrar la pureza del evangelio de Jesucristo. And we are doing so in the midst of the worst time in the American church that the history has ever seen. Y lo estamos haciendo en el tiempo peor de que la iglesia americana ha podido estar. We have televangelists that are perverting the gospel of Jesus Christ. Tenemos evangelistas sobre la televisión que están perversando el evangelio de Jesucristo. We have churches today that have perverted the gospel of Jesus Christ. Tenemos algunas iglesias que han perversado el evangelio de Jesucristo. In fact, the church inside the United States is dying. Aún la iglesia adentro de los Estados Unidos se está muriendo. The center of Christianity is no longer the United States, it is now Asia. Ahora el centro de la cristianidad no es en los Estados Unidos, sino Asia, China, la China, Korea, Corea, India. la India. They are coming to Jesus Christ by the tens of thousands. Están llegando a conocer a Jesucristo por millones. And the gospel that is reaching their ears Y el evangelio que le está llegando a su oído is as pure as it was when it left the Apostle Paul's lips. es tan puro cuando salió de la boca del apóstol Pablo. Wherever the gospel is preached in purity, it has power. Donde quiera que se predica el evangelio con pureza hay poder. But wherever the gospel has become perverted, Pero donde el evangelio ha sido perverso,
The gospel is weak and impotent. El evangelio es débil y no tiene poder. That's why I love my home church in Jackson. Por eso me encanta mi iglesia casa aquí en I Jackson. love Pastor Jose and Marianella because they keep the gospel pure. Me encanta al pastor José y a Marianela porque mantienen el evangelio puro. And I'm going to make a statement now Voy a hacer una declaración ahora which will reveal to you why the gospel is being perverted que te va a revelar por qué el evangelio ha sido perversado in Europe and the United States. en Europa y en los Estados Unidos. Our passage today from Galatians teaches us something, El pasaje en Gálatas nos enseña algo, that before anyone preaches the gospel, que antes de alguien predicar el evangelio, they must submit their understanding of the gospel to someone who is certified, who understands the pure gospel. tienen que someter su entendimiento del evangelio a alguien que ya es certificado en el evangelio. So the Apostle Paul's testimony today will lead to a great celebration in this house El today. testimonio del apóstol Pablo va a llevarnos a una gran celebración en esta casa hoy. We need to know history. Necesitamos conocer la historia. Jesus ascended into glory sometime after 33 AD. Jesús ascendió a su gloria un tiempo antes de el año 33. And the Apostle Paul did not receive him as Savior until 11 years later. El apóstol Pablo no lo recibió como Salvador hasta 11 años después de su salida. So the Apostle Paul did not enjoy a personal walking the earth relationship with the Messiah as did Peter. Así que el apóstol Pablo no se gozó de una relación personal con Jesús, así como lo hizo Pedro y los otros. Peter, James, and John walked with Jesus for 3.5 years. Pedro, Jacobo y Juan anduvieron con Jesús por 3 años y medio. Peter, James, and John saw Jesus walk on the water, Pedro, Jacobo y Juan vieron que Jesús caminó sobre las aguas, raise the dead, levantó a los muertos, cast out devils, echó fuera demonios, lead many into salvation. guió a muchos hacia la salvación. But the Apostle Paul was not among them. Pero el apóstol Pablo no estaba entre ellos. So this passage tells us in Galatians 1:11 and 12, Entonces este pasaje en Gálatas 1, 11 y 12, Paul said, the gospel that I preach was not something made up by man. dice Pablo que el evangelio que yo anuncio no es según el hombre. Paul said, the gospel I preach, Pablo dice, el evangelio que yo predico I did not receive from man. no lo recibí de hombre. The gospel that I preach, no man taught me. El evangelio que yo predico no hay un hombre que me lo enseñó. Now, before you think that that is arrogant, Antes que piense que él es arrogante, Paul is explaining that he spent 3 years in a Bible college alone with Jesus in the deserts of Arabia. Pablo explica que él pasó 3 años con Jesús en el desierto en Arabia. Peter, James, and John spent 3 years in a Bible college walking the earth with Jesus. Pedro, Jacobo y Juan pasaron 3 años en colegio con Jesús caminando la tierra. And Paul spent the exact same amount of time alone with the Lord as the only student in his class. Y Pablo pasó la misma cantidad de tiempo a solas con Jesús, con él siendo el único estudiante. Now I'm about to tell a joke and I don't know whether it translates well in Yo Spanish. voy a decir un chiste, pero no sé si la traducción en español va a salir bien. So whether you understand it or not, when I stop speaking, that means you start laughing. Aunque lo entiendas o no, cuando yo deje de hablar, ustedes se tienen que reír. When people graduate from schools in the West, they graduate with honors, cum laude. Cuando la gente se gradúa aquí en el oeste de la escuela, se gradúan con honor, cum laude. And the one who graduates the top of the class is summa cum laude. El que se gradúa encima de la clase o el primero en la clase es summa cum laude. So someone asked Dr. Carl, you were in a class of 283. What was your rank in graduation? Y alguien me preguntó, mira, usted se graduó con una clase de 283, ¿dónde tuviste en el rango de esta clase? So I answered this way. Yo le contesté de esta manera. I graduated summa cum laude. Yo me gradué summa cum laude, que es suerte. Suerte. Summa cum suerte. The
The Apostle Paul said, I need to tell you what kind of a Jew I was. Pablo dice, yo tengo que decirte de qué tipo de judío fui. When we hear the word Jew Cuando in New nosotros- Jersey, we think of Lakewood. Nosotros aquí en New Jersey oímos esa palabra judío, pensamos en Lakewood. Yesterday on Yom Kippur, you could not drive through Lakewood because they were ending their fast and heading to the synagogue. Ayer, después de Yom Kippur, cuando ellos terminaban su ayuno, estaban yendo hacia la sinagoga, entonces no se podía manejar por Lakewood. But Paul says you need to know what kind of a Jew I was. Pero Pablo dice, tú tienes que saber qué tipo de judío yo fui. When I got saved in 1957, Cuando yo me salvé en 1957, I was not an extremist. yo no era uno extremo. I was kind of in the middle, Yo estaba en el medio, good person, una buena persona, but unsaved. pero no salva. So I didn't have far to go to get saved. No tenía muchos que ir para ser salvo. The Apostle Paul's pendulum was that he was a radical Jew. La medida del apóstol Pablo es que él era un judío radical. He had to go a long ways Él tenía que ir un camino largo, and completely reverse his life to Y give com- his life to Christ. completamente dar la vuelta a su vida hacia la de In Cristo. Philippians chapter 3 verses 5 and 6 we read that the Apostle Paul was a Pharisee. En Filipenses 3, capítulos 5 y 6, leemos que apóstol Pablo era un fariseo. Chamila be'ivrit faras, the word in Hebrew faras, one who is really in love with God's word. Esa palabra en judío quiere decir una persona que sumamente está enamorado de la palabra de Dios. This Pharisee knew the entire Torah. Este fariseo conocía la Torah completa. He said concerning the Torah, I was blameless. Él dice que cuando se trata de la Torah, yo no tenía culpa. Furthermore, I'm from the tribe of Benjamin. Él dice, más que eso, soy de la tribu de Benjamín. Benjamin was the only Israeli born inside the borders of Israel. Benjamín fue el único israelita que nació adentro del territorio de Israel. The only natural born Jew El was único Benjamin. nacido naturalmente el judío fue His 11 Benjamín. brothers were all born in Assyria. Los 11 hermanos todos nacieron en Asiria. So this Hebrew, Entonces este hebreo, Benjamin, Benjamín, was a Hebrew of Hebrew. era hebreo de hebreos. And the Apostle Paul says, I was not only a Pharisee, I was from the tribe of Benjamin. Él dice el apóstol Pablo, no solo fui fariseo, sino de la tribu de Benjamín. In Galatians 1:13 and 14 said, my credentials were, I persecuted the church. En Gálatas 1, 13 y 14 dice que las credenciales era que era perseguidor de la iglesia. In Acts chapters 8 and 9, you can read about how Saul persecuted the church. Hechos 8 y 9 pueden leer cómo Saulo persiguió a la iglesia. He was given authority by the Sanhedrin. A él le dieron la autoridad por los Sanhedrin. And the Bible says he physically dragged people from their houses to the courts. La Biblia dice que él físicamente arrastró a la gente de su casa hacia el centro. Paul says, I was advanced ahead of my age. Pablo dice, yo fui avanzado en mi edad. He had reached what they call the Zekanim, the elders. Él había llegado a lo que se dice en hebreo a los ancianos. Why was he so advanced in Judaism? ¿Por qué él tenía ese avance en judaísmo? We read in Acts chapter 5 and Acts chapter 22 that his personal school teacher was Gamaliel. En Hechos 5 y 22 podemos leer que su maestro en la escuela era Gamaliel. Gamaliel was the son of Shimon. Gamaliel era el hijo de Simón. Shimon was the son of the great Hillel. Simón era el hijo del gran Hillel. It is said of the grandfather Hillel that he spoke every language in the known world around Israel when he was alive. Se dice del abuelo Hillel que él hablaba diferentes lenguajes que no se sabían en esos entonces. When you read about the Apostle Paul's Judaism, he was highly educated. Cuando lees del apóstol Pablo y su judaísmo, él era sumamente educado. And if you know anything about Jews, you read from Exodus chapter 18 verse 20 that along with the scriptures they also have the oral tradition. Cuando se lee de los judíos, como se dice en Éxodo 18 al 20, ellos tenían también la tradición oral. We call it today the Mishnah.
hoy día se llama el Mishnah. And he says in the book of Galatians chapter 1 verse 14, he was zealous about the Mishnah. En Gálatas 1:14 dice que él era celoso sobre esas tradiciones. Listen to what he said. Mira lo que dice. I didn't get the gospel from a man. Yo no recibí el evangelio de In hombres. fact, the Judaism I lived was extreme Judaism. Es más, el judaísmo que yo viví era el extremo. And now I want you to say something out loud. Ahora quiero que ustedes digan algo a voz alta. These two words. Estas dos palabras. But God. Pero Dios. I want you to say it again. Quiero que lo digan otra vez. But God. Pero Dios. How many believe God can do anything? Did you hear the scripture this morning? ¿Cuántos saben que Dios puede hacer todas las cosas? ¿No oyeron la My God escritura? is able to do exceeding abundantly above all that you ask or Mi think. Dios puede hacer sumamente más de lo que ustedes pueden pensar o hacer. I didn't get the gospel from man. No recibí el evangelio de hombres. I didn't have the privilege of walking with Jesus. No tuve el privilegio de caminar con Jesús. But I was filled with the knowledge of the Tanakh, the Old Testament. Pero fui lleno del evangelio o del conocimiento del Tanakh, But God, que es el Viejo Testamento. Pero He Dios, moved on my life. Él se movió en mi vida. And listen to what Paul says in Galatians 1:15. Mira lo que dice Pablo en Gálatas 1:15. This Jew of Jews Este judío de los judíos says, but God set me apart at birth to preach the gospel. dice, pero Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó para predicar el evangelio. Hallelujah. Aleluya. This is important to me Esto es importante para mí because this is referred to 3 times in the Old Testament. porque se refiere de este mismo pasaje 3 veces en el Viejo It's Testamento. also important to me personally También es importante para mí personalmente because my Roman Catholic mother, porque mi madre católica, romana católica, who died as an alcoholic que murió siendo alcohólica and a non-believer in Jesus, y no creyente en Jesucristo, would be asked about her pregnancy when I was in her womb. le hacían la pregunta de su embarazo cuando yo estaba en su vientre. And she'd given birth to 3 daughters. Ella había dado luz a 3 hijas And somehow she knew she was carrying a son. y de alguna manera sabía que ella estaba cargando a un niño. People would say, Mary Elizabeth McManamy, what are you carrying in your womb? Y le preguntaba a Mary Elizabeth McMahon, ¿qué es lo que tienes en tu vientre? My own mother would pat her tummy, Mi madre, ella se tocaba su vientre o su say, this estómago. baby's going to be a preacher for the Lord Jesus Christ. Ella decía, este bebé va a ser predicador para el Señor Jesucristo. She lived to see those days. Ella vivió para ver esos So when I read Paul saying, I was set apart from my birth, Cuando oigo que Pablo dice que fui apartado desde el vientre de mi madre, it means something to me personally, eso personalmente me toca. but I'd like for this crowd to get excited. Pero yo quiero que ustedes se emocionen. I would like her to read Jeremiah chapter 1, verse 5, Quiero leer en Jeremías capítulo 1, because the Versículo Apostle 5. Paul is actually quoting Jeremiah 1:5. porque el apóstol Pablo está citando a Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Jeremiah said, I was called from my mother's womb to preach Jeremías the gospel. dijo, yo fui llamado desde el vientre de mi madre para predicar el evangelio. Now we read Isaiah chapter 49, verse 1. Ahora leemos Isaías 49, Isaiah chapter 49, verse 1. versículo 1. The finest preacher of the gospel in the entire Old Testament. El mejor predicador del evangelio en el Viejo Testamento. The most articulate speaker for the gospel of El que Jesus hablaba Christ. claramente sobre el evangelio de What does he Jesucristo. say about his ministry? ¿Qué dice él de su ministerio? Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Hallelujah. I was called from my mother's womb to Yo preach fui the gospel. llamado desde el vientre de mi madre para predicar el evangelio. Now it's one thing for the Apostle Paul to liken himself to Jeremiah and Isaiah. Es una cosa que Pablo se hace semejanza a Jeremías y a Isaías.
But he also is quoting Psalm 22, verses 9 and 10. Pero también él está citando Salmos 22, versículos 9 y 10. How many are in love with the Lord Jesus Christ? ¿Cuántos están enamorados del Señor Jesucristo? Psalm 22 is the psalm that Yeshua is quoting while he's dying on the cross. El Salmo 22 es el salmo que Yeshua está citando mientras cuelga en la cruz. You are used to hearing Eli, Eli, lama sabachthani, Están acostumbrados a escuchar Eli, Eli, lama which is sabachthani, the first verse of this chapter. que es el primer versículo de este capítulo. You are used to hearing say, it is finished, which is verse 31. Están acostumbrados a oír consumado es, como dicen el But this 31. is exactly what Jesus is praying on the cross. And listen to verses 9 and 10. Pero esto es exactamente lo que Jesús dice mientras está colgando de la cruz, el versículo 9 y 10. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Even the Lord Jesus Christ was aware that he was called from his mother's womb for his ministry here on earth. Aún Jesucristo se dio de cuenta que él nació y fue llamado desde el vientre de su madre para predicar el evangelio. Hallelujah. Aleluya. Like Isaiah, Así como like Isaías, Jeremiah, como Jeremías, like the Messiah. como el Mesías. I, the scholar Paul, Yo he estudiado por was Pablo. called to preach the gospel to the Gentiles Fui llamado a predicar evangelio a los gentiles from my mother's womb. desde el vientre de mi madre. Hallelujah. Aleluya. I'm telling you, no matter what your life experience has been, Te digo que no importa cuáles son las experiencias de tu vida, God will use it for His glory. Dios lo va a usar para su gloria. I'm thankful that Paul became an expert in the Torah. Yo estoy agradecido que Pablo se hizo experto de la Torah. I'm glad that Paul could find Jesus on the pages of the Psalm. Me encanta que Pablo vio a Jesús en las páginas de los I'm salmos. glad that the Father revealed Jesus Christ to Paul from Isaiah. Me encanta que Dios le reveló a Jesús de las páginas de Isaías. Paul says, all of my learning, Y Pablo dice que todo mi conocimiento, all of my zeal, todos mis celos, all of the persecution that I did, toda la persecución que hice, God was using it Dios la usaba because He put a call on me to preach the gospel porque Él puso un llamado en mí When para I was in predicar my el mother's evangelio womb. cuando estaba todavía en el vientre de mi madre. How many say, but God? Pero cuando dicen pero Dios, cuando dicen pero God can Dios, turn it around. Dios lo puede arreglar. Then He said He called me to preach by His grace. Él dice que me llamó a predicar por su gracia. You read about this in Acts chapter 9, verse 15. Lee de esto en Hechos capítulo 9, 15. The man that the Apostle Paul was staying at his house because he was blind, El hombre que se estaba quedando en la casa de Pablo porque estaba ciego, God told him to let Paul go él le dio a él que dejara a Pablo salir, because he had a call on his life to preach to the people porque él tenía un llamado en su vida para To the predicar Jews. a los judíos and to the kings of the earth. y a los reyes de los confines de la tierra. Hallelujah. How, Acts chapter 9, verses 3 and 5, we are told that what made the change? En Hechos 9 nos dicen qué hizo este cambio. Here's where the King James English is really very accurate. Aquí es donde la Reina Valera en inglés está bien adecuada. Paul, who had spent years mastering the Torah, Pablo, que pasó años conociendo la Torá, was now spending 3 years alone with Jesus. ahora ha pasado 3 años a solas con Jesús. And can you imagine Jesus being your teacher? ¿Que puede imaginarte Jesús siendo tu maestro? And you say, Lord, show me you here in Genesis chapter 22. Señor, enséñame aquí en Génesis 22 a ti. And have Jesus himself say, the father that took his only son to Mount Moriah is not just Abraham and Isaac, it's God the Father and his son Yeshua. Y ve que Jesús te dice, el padre que llevó a su hijo al monte Moriah no era solamente Abraham y Isaac, sino que era Dios y Yeshua. How would you like to have Jesus himself point out from Genesis, Isaac carried the wood up Mount Moriah and Jesus carried the wood up the very same mountain? ¿Cuánto quiere que él te diga que Isaac cargó esa madera sobre el monte Moriah y Jesús cargó la madera a ese mismo monte?
page after page for 3 years alone with the Lord. Página tras página por 3 años a solas con el Señor. The Lord said to Paul, Jesús le dijo a Pablo, read Isaiah 7:14. lee Isaías 7:14. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. He aquí una virgen va a concebir y dar luz a un hijo y lo va a llamar Emmanuel. Paul, Pablo, that's me. ese soy yo. Hallelujah, folks. What a great Bible college. ¿Qué colegio más bueno de la Biblia? Paul's the only student. Pablo es el único estudiante. He graduated cum laude. Él se graduó cum laude. He was the valedictorian. Él era el valedictorian. He had it right. Él lo tenía bien. And now some very important words. Ahora unas palabras muy importantes. We're going to read Acts chapter 18 verses 5 and 6. Vamos a leer Hechos 18, versículos 5 y 6. Because he said the gospel I preach is not from man. Porque él dijo, el evangelio que yo predico no es según los hombres. The Judaism I lived was complete. El judaísmo que yo vivía era completo. But God totally changed my life and revealed Jesus Christ, His Son, inside of me. Pero Dios completamente me cambió la vida y reveló a su Hijo Jesucristo en mí. Say it with me. Dígalo conmigo. Jesus revealed Himself in me. Jesús se reveló a él mismo en He mí. was filled with the Word of God, and suddenly the Word of God pointed to one person, the Lord Jesus Christ. Él fue lleno de la palabra de Dios y de repente esa palabra le señaló a una persona, el Salvador Now Jesucristo. everybody say, so that. Y alguien diga, ¿para qué? All of this, so that. Todo esto, ¿para qué? So that. ¿Para qué? So that some Puerto Ricans, some Tamil people, some Jews, some German, Irish, some English people could all gather in a room on Sunday morning in September with the sun shining beautiful and hear the purity of the gospel. En Jackson, New Jersey, un día lindo como hoy para escuchar el Evangelio del Señor. Please read Acts 18 verses 5 and 6. Alguien lea Hechos 18, 5 y 6. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, le dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. This church should be singing, dancing, whistling, shouting, pounding the pulpits. Esta iglesia debe estar gritando, saltando, dando pito y brincando sobre las bancas. God picked the cream of the crop El Señor escogió lo mejor to bring him to an awareness of Jesus Christ, para traer esta sabiduría en Jesucristo, to preach the gospel so purely de predicar este evangelio tan puro a little child can understand. que hasta un niñito puede entender. Hallelujah for the scholar Aleluya por los who was able to entendidos find Jesus in Genesis, que podía encontrar a Jesús en Génesis, Exodus, en Éxodo, Leviticus, en Levítico, Numbers, en Números, Deuteronomy, Deuteronomio, Joshua, Josué, Judges, los jueces, Ezra, Nehemiah, Ezra, Kings, Nehemías, Chronicles, Reyes, los Samuel, Crónicas, hallelujah, Samuel, Psalms, Salmos, Proverbios. and he lifted it out and he made it clear to us. Y él lo leyó y se hizo claro a él. And we call that clarity Y llamamos a esa claridad Romans, Romanos, Ephesians, Efesios, Philippians, Filipenses, Corinthians, Corintios, Timoteo, Titus. Tito. Hallelujah, folks. Aleluya. Now what does he say? I might preach the gospel to the Gentiles. Él dice para que yo pueda predicarle el evangelio a los gentiles. When I got saved, Cuando yo fui salvo, I didn't consult man. yo no consulté a los hombres. Galatians 1:17, I did not consult the apostles in Jerusalem. Gálatas 1:17, yo no consulté con los apóstoles en Jerusalén.
Rather, I spent 3 years in the Arabian desert in Damascus. Sino pasé 3 años en el desierto de Arabia y volví de nuevo a Damasco. When I got saved, Cuando yo fui salvo, I went to Bible college. yo fui al colegio de bíblico. The student body was one, Los estudiantes and the eran uno, professor was Jesus himself. y el profesor era Jesucristo mismo. And after 3 years, Después de 3 años, Galatians 1:18, Gálatas 1:18, when I graduated cum laude, cuando me gradué cum laude, I then went to Jerusalem después regresé a Jerusalén and I spent 15 days with Peter y permanecí a él con Pedro 15 días and James. y Santiago. No iPad, No, Jacobo, no cell no phone, tenía iPad ni celular, no 10 o'clock boxing matches, no tenía lucha a las 10 de la noche, no watching God's team on Sunday, the New York Yankees. no mirando el equipo de Dios los domingos New York Yankees. None of this. Ninguna de estas cosas. 15 days of the Apostle Paul talking to Peter and James. 15 días el apóstol hablando con Pedro y Jacobo. And he said, before I go out and preach, Y él dice, antes de ir a predicar, do I have the gospel right? ¿lo tengo este evangelio bien? ¿Lo tengo correcto? You were fortunate to walk with him. Tú tenías la ventaja de caminar con I él. only met with him in the Spirit. Yo solamente me encontré con él en el Do I have Espíritu. salvation correct? ¿Tengo la salvación correcta? Do I have it complete? ¿Lo tengo completa? Is it simple to understand? ¿Es sencilla para la gente I don't want to entender? go preach one word Yo if quiero- I don't have it right. No quiero predicar ni una palabra si no lo tengo correcto. Somebody get excited. Alguien tiene que emocionarse. The Apostle Paul is a scholar, El apóstol Pablo, él es un estudiante. a scholar of scholars. Un estudiante de los estudiantes. And he is humbly submitting Y himself humillantemente él se somete to the fisherman from Galilee. al pescador de Galilea. It doesn't require intellectual understanding No se requiere un entendimiento because the gospel is not only pure, it is simple. porque el evangelio no solamente es puro, es sencillo. Hallelujah! Aleluya. Of such children, of such is the kingdom of heaven. De esos es el reino de los cielos. I want you to give an applause to the Lord that a scholar submitted to a Christian. And then if you don't know history, you don't know what he goes on to say from Galatians 2:1 through 9. Si no conoce la historia, no sabe lo que se está refiriendo a Gálatas 2 al 9. Because after those 15 days with Peter, he went out and preached the gospel for Porque después 14 years. de esos 15 días con Pedro, predicó el evangelio por 14 años. Please, I will get emotional and you might lose me in just a moment. A lo mejor me pongo emocional y me van a perder en unos momentos. Paul went on missionary journeys. Pablo fue a viajes misioneros. He went to Turkey. Él fue a Turkey, He went to Greece. a Grecia, He went to Italy. fue a Italia. And in Rome, we are told he wanted to go to Spain. Y dice que en Roma él quería ir a España. He was preaching the gospel in different cultures. Él predicaba el Every evangelio year. a diferentes culturas cada año. And I'm here to tell Y you yo estoy aquí para dejarles that the saber gospel I'm preaching today in Jackson, New el Jersey, evangelio que estoy predicando hoy en Jackson, New Jersey, and is received by the Hispanic community with great joy, y está recibida por los hispanos con is gran the same gozo. gospel I preached last week in Tamil Nadu, India. Es el mismo evangelio que prediqué en la India la semana pasada. And it's the same gospel I will be preaching in a synagogue on Mount Scopus in Jerusalem next month. Y es el mismo evangelio que voy a predicar en Israel el próximo mes. And I'm even going to try to go to the heathen in North Carolina. Aún voy a tratar de ir a los impíos en Norte Carolina. Because the gospel is the same no matter who you are or where you came from. Porque el evangelio es el mismo, no importa quién eres y de dónde vienes. So he field tested the preaching of the gospel. Entonces él comprobó estando en la finca del evangelio para poder predicar But este the evangelio. words 14 years are important for another reason. Pero estas palabras 14 años importante por otra razón. Now turn to your neighbor and say, get ready. Mira a tu vecino y dígale, alístate, Wake them ponte up. listo, despiértelo. If they're asleep, Si wake them están up. durmiendo, despiértelo. One time I was preaching Una vez estuve predicando
And I told Edwin Felici to wake somebody up that had fallen asleep. Y le dije a Edwin Felici que levantara a alguien que se había dormido. Do you know what Edwin said? ¿Y sabe lo que dijo Edwin? You wake them up, you put them to sleep. Él dijo, tú despiértalo, tú lo pusiste a dormir. Are you ready? ¿Estás lista? He preached the gospel in many different cultures. Él predicó el evangelio en diferentes culturas. But what he did was he began to write to all of those people epistles. Él después comenzó a escribir epístolas a todas estas It pueblos. took him 14 years to write what you call the New Testament Pauline epistle. Y se tomó 14 años para escribir lo que llamamos el Nuevo Testamento, las cartas paulinas. The first letter he wrote is Galatians. La primera carta que escribió fue Gálatas. The last letter he wrote 14 years later is 2 Timothy. La última que escribió 14 And años everything después, else in the New Timoteo. Testament Y todo lo resto en el Nuevo Testamento was written between those two books. fue escrita entre medio de estos dos libros o cartas. So he went and submitted to Peter before he verbally preached. Entonces, antes de predicar verbalmente, él fue a donde Pedro. And then he went back to Jerusalem. Después regresó a Jerusalén And he spoke with Peter, James, and John. y habló con Pedro, Juan y Jacobo. He said, you verified my preaching. Él dijo, verifica mi predicación. Now I want you to read my epistles and make sure every word I have is true to the gospel of Jesus Christ. Verificaste mis epístolas. Ahora quiero que lea las epístolas que voy a escribir, que escribí para que sean verdades que voy a enviar. Peter, Pedro, James, Jacobo John. y Juan. Make sure Asegúrate I got it right in my writing. que lo escribí bien. Make sure there's nothing in here that perverts the gospel. Asegúrate que no hay nada aquí que va a perversar ese evangelio. Now he submitted to 3 fishermen. Ahora él se sometió a 3 Why did he pescadores. seek out 3? ¿Por qué él buscó 3? Because the law of the Torah says in the mouth of 2 or 3 witnesses a Porque matter is la ley established. de la Torah dice que en la boca de 2 o 3 testigos se hace la cosa verdad. How many of you would like to celebrate here in a moment? ¿Cuántos de aquí quieren celebrar unos The momentos? gospel we have received from the Apostle Paul Porque el evangelio que hemos recibido del apóstol was Pablo certified by Peter, James, and John fue certificado por Pedro, Jacobo y Juan. to be accurate in every detail. Que esté correcto en cada detalle. Hallelujah. Aleluya. The people who walked with Jesus La gente que caminaron con Jesús said, Paul, you may not have been walking with us, dijeron, Pablo, tú no estuviste caminando con nosotros, but everything you've written pero todo lo que escribiste is right on. está correcto, It's true. es verdad, It's pure. es puro. People will receive Jesus because of what you have written. La gente van a recibir a Jesús por lo que has escrito. Oh, what a day when those apostles said, Paul, you've got it right. Qué día más alegre cuando los apóstoles dijeron, Pablo, lo hiciste bien. How many would like to hear what Peter had to say after he was finished reading Paul's epistle? ¿Cuántos quieren oír lo que Pedro tenía que decir después de leer las epístolas? Wouldn't it be great if we had somewhere in the Bible that tells us exactly Peter's reaction? ¿No tuviera maravilloso que podemos leer algo en la Biblia que dice Pedro, las palabras exactas de Pedro? I want you to say it out loud. Quiero que lo diga en voz alta. Pastor Carl, Pastor Carl, show us. enséñanos. 2 Peter chapter 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. When the Lord is being discussed about his slow return to the earth, Cuando se habla del Señor y de que se está tardando a regresar a la tierra, Peter is writing in the 3rd chapter of 2 Peter that people will mock you. Pedro escribe en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, que la gente se van a mofar de ti. And in verse 15, he said, don't let the delay of Jesus bother you. Dice, y no tener entendido que la paciencia del Señor, que no deje que te moleste. How many believe he's coming? ¿Cuántos saben que Él va a How many regresar? believe he's coming? ¿Cuántos saben que Él va a regresar? How many are looking forward to seeing him face to face? ¿Cuántos están listos para verlo cara a cara? Here's what Peter said about Paul. Esto es lo que dice Pedro de Pablo. Even as our dearly beloved brother Paul, according to the wisdom given unto him, hath written unto you.
Dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Look at verse 16. Mira el 16. I read all of his epistles. Dice casi en todas sus epístolas. And he spoke of these things and the Lord's coming and so forth. Yo leí todas las epístolas y él habló de la venida del Señor. And you can almost read words into this verse. Y usted puede leer lo que él dice en este versículo. I, Peter, was an uneducated fisherman. Yo, Pedro, un pescador And sin some of the dotos. things Paul wrote were hard to be understood, Y aún las cosas que escribió Pablo eran difíciles de entender, which the unlearned and unstable wrestle with. que las personas que no son enseñadas no pueden entender. And they misinterpret what Paul said and the rest of the scripture. Y malinterpretaron lo que dijo Pablo y el resto de las escrituras. But Peter said, after I was through reading all of Paul's writings, Pero él dice, después de que leer todas las escrituras de Pablo, I said you not only preached it publicly correct, él dijo, no solamente lo predicaste bien, you wrote all of your letters correctly. escribiste todas las cartas completas y And perfectas. we give you the right hand of Y fellowship. te damos la mano derecha del compañerismo. In Judaism, that's the sign that you did good. En judaísmo esa es la señal que You lo hiciste have it bien. right. Lo hiciste correcto. You kept it pure. Lo manteniste puro. Everyone in this place that is grateful that the gospel of Jesus Christ has reached your heart, stand to your feet Lo que and están declare it. agradecidos que el evangelio de Jesucristo ha llegado a tu corazón, póngase en pie para alabar al Señor. Praise the Lord. Worship, would you come forward, please? Grupo de adoración, pase, por favor. Amen. How many can praise the Lord? ¿Cuántos pueden alabar al Señor? This gospel, Este evangelio, sometimes we make it out so difficult algunas veces lo hacemos tan to difícil de understand, entender. and it's only up to certain people that can preach Y it, solamente algunos pueden predicar esto. that can praise God. Pero podemos alabar al Señor. That a scholar, Que un estudiante healed by Christ Himself, revelado por Jesucristo has mismo, given us this simple message, que nos ha dado este mensaje this sencillo, simple gospel, este evangelio so sencillo, that every single one of us here para que cada uno de nosotros aquí, can in turn que podemos preach this simple message to somebody else. predicar este evangelio sencillo a How many otros. can praise God? ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Every single one of us here Que cada uno de nosotros aquí has the ability tiene la habilidad to understand this de gospel, entender este evangelio, the simple message un mensaje sencillo, that Jesus loves me. que el Señor me ama, This I know esto lo sé, because the Bible tells me porque la so. Biblia me lo We are dice. all preachers. Todos somos predicadores, evangelists. todos somos You all been evangelistas called from your mother's y womb todos fuimos llamados desde el vientre de to nuestra preach madre this gospel. para predicar este I thank evangelio. God today Le doy gracias al Señor hoy that the Lord que el Señor revealed to me me reveló a mí this gospel as este well. evangelio también. Amen. Let's worship the Lord Adoren al Señor and give Him the glory that y is dale la due. gloria que Él merece.